la década del 60 en Europa apareció un libro premonitorio, se llamaba El retorno de los brujos. Y parece que de alguna manera han retornado, ¿verdad? Son esos hombres que se sienten dueños de una nueva fe, que reemplazan por la energía del hombre los antibióticos, que al psicoterapeuta lo han mandado a guardar y ellos se sienten capaces de superar todas las angustias y todas las neurosis del hombre moderno. Y allí están. Hay grandes seguidores. Ellos mezclan la religión con las curaciones, con lo esotérico, como si fueran una especie de hechiceros de la tribu ayornado. Alguien ha dicho que estamos viviendo una etapa de transición, la etapa que va entre los dioses que han muerto y los dioses que todavía no han nacido. Para conocer la vida futura y el futuro después de la vida, para modificar el presente o para convocar al pasado, para buscar salud, amor, poder, para unir, separar, para que algunos crean y muchos duden, prácticamente para todo servicio, cuando de pactar con el más allá, llamar a fuerzas ocultas y saber cómo será el mañana se trate. Ellos, hechiceros, brujos, espiritistas, médiums, magos, pseudo-religiosos, curanderos, hipnotizadores, manos santas, miembros de hermandades y dueños de la bola de cristal, están a la espera de los que pretenden torcer su destino casi desde la aparición del hombre en la tierra. Horoscoperos, gurúes, maestros divinos y lectores de borra de café dicen ser el puente entre la verdad aún no revelada y los fieles. Dicen tener en sus manos las respuestas de miles de indescifrables preguntas que se hace la humanidad y garantizan sensaciones de bienestar, paz y seguridad por algunos pesos. Utilizan mancias o sistemas o técnicas de las más variadas y son capaces de encontrar el futuro en las hojas del té y en los caracoles del mar. Otros depositan su fe en manos de las creencias de pueblos del desierto y bucearán en la arena los designios ya marcados para el futuro. Antes, perseguidos hasta la hoguera, y hoy, a través de los clasificados, invitan a dialogar tanto con Dios como con el diablo si es necesario. Pueden conocer las características de un hombre según la forma de su mano, saturniana, solar, mercuriana, lunar, uraniana, marciana y jupiteriana. Hay gente que no se contenta con ese milagro que tenemos los seres humanos, que es nuestra capacidad de pensar, y quiere en cambio abolir la posibilidad de pensar para que un milagro artificial, digamos así, responda lo que no sabe. Unos diplomaron su promesa a través de instituciones de dudosa entidad y otros hablan de poseer dones que jamás se entregará enseñanza alguna. Hasta diploma, tienen matrícula, dicen matriculado por la Asociación de Parapsicólogos, seguro son asociaciones o instituciones creadas por ellos mismos. La mayoría de ellos mete por delante el número de una matrícula que lo habilita para el ejercicio de la parapsicología, por ejemplo. Pero obviamente no son títulos oficiales, pero sí que hay escuelas. Hombres del común, gobernantes, artistas, cantantes, amas de casa, empresarios, a veces parecen ligados por un sentimiento de incertidumbre común, el futuro. Algunos creen que pueden encontrar respuestas en las cartas, y no pocos de ellos pagan precios impensados por develar el enigma. Yo soy un intermediario, o sea, a través de los servicios que yo pueda brindar, es Dios el que va a cumplir milagro, o el origami, ¿entendés? Santo ese. Distintas ofertas de sanación, gualichos, terapias alternativas, tarot egipcio, oriental, marsellés y afgano, están al alcance de la mano de gente proveniente de todas las clases sociales. Hoy, los sociólogos tratan de destruir el mito de la ignorancia como exclusivo aliado de cualquiera de estos ritos y creencias. La mística se construye a través de la desesperación, el miedo, el fanatismo, el delirio místico, sin que medien en esto cuestiones clasistas.
Existe esa necesidad y esa creencia en las clases medias, altas y bajas, y muy fuerte, muy fuerte. La clase alta, para mí, según, bueno, es una opinión personal, lo hace como una cosa como con temor, como una cosa mágica que le van a decir. La clase baja es una cosa natural, tírame las cartas a ver qué me pase, como una cosa natural. Y la clase media lo hace por necesidad, pero todos quieren saber qué les va a pasar. Pero hay algo que ustedes lo saben, y es que los sectores marginales son los que se han visto más cautivadas por estas suertes, digamos, de nuevas religiones. Y por más que se le haya tratado de dar a esto interpretaciones sociológicas e intelectualizadas, hay algo que no se puede perder de vista. Estas técnicas terapéuticas curan o lo intentan desde la visión del mundo de su clase y logran intimar como nadie con el paciente, a quien de inmediato transforman en hermano. Hablan en su idioma, saben establecer diagnósticos a los que la ciencia no accede y aunque no brinden soluciones, muchas veces son venerados solo por haber recetado remedios que no han sido peores que la enfermedad o simplemente por haber puesto la mano en el hombro de un desdichado y ensayar algún consuelo. Otros ingredientes de estas técnicas consisten en entrevistarse con el brujo en un salón reducido, oscuro e intimista para sacar al entrevistado por los minutos que sea necesario del mundo del que proviene y ponerlo en una situación desconocida, inusual, mágica y sobreprotectora. En muchas ocasiones se trabaja metiendo al enfermo en una intensa depresión para después convencerlo de que el mano santa de turno es el único que podrá devolverle la felicidad. La mayoría de estas terapias se basan en el miedo y allí también aparecerá el protector que personalmente solucionará el caso o que recetará cómo hacerlo. En muchísimos casos, las técnicas utilizadas por los nuevos salvadores no son más que ancestrales ceremonias actualizadas y usar lo conocido en este medio no solo es propiedad de los brujos. Los archivos policiales hablan de médicos que en el norte, a fines de los 50, iban a ser detenidos por ejercicio ilegal de la medicina cuando mostraron su título de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, se trata de falsos curanderos que a sabienda de las propiedades químicas de cierto tipo de hierbas, habían encontrado una fuente de recursos más importante que la que les aseguraba la guardia del hospital. Y en este mundo oscuro, las consultas que encabezan las tablas de requerimientos, ¿cuáles pueden ser? Por supuesto, las de salud y las de aquellos que pretenden que se puede timonear los sentimientos. En los dos casos, la mayoría llegan a ver a los brujos en estado terminal. Y vienen por distintos problemas de parejas, armonía familiar, de trabajo, problemas de salud. Y después vienen problemas de estudios, vienen problemas empresariales, que los negocios no caminan bien. Entonces vienen a pedir una apertura de camino, una apertura laboral, una unión de pareja. Están los fatalistas que dicen que nuestro destino está marcado. Y están quienes dicen que nuestro destino nos lo vamos haciendo cada día. Pero en medio de ellos aparecen los numerólogos, quienes afirman que los padres tienen que tener mucho cuidado con el nombre que le van a poner a los hijos, porque esto puede determinar su futuro. Cada letra tiene una particularidad determinada porque cada letra tiene una vibración en un número y ese número tiene una vibración en el cosmos. Por eso que dos personas que hayan nacido en un mismo día tienen características distintas. Vamos al ejemplo muy conocido acá en Argentina, Mirta y Silvia Legrand, quizá que siempre se las notan como muy distintas a las dos personalidades. Nacieron, son gemelas, pero tienen un nombre distinto que eso le da una personalidad distinta. Y por otro lado, existen los milagreros de la clase media. ¿Quiénes se han hecho cargo de los misterios de fe de la clase media, de profesionales, de agentes de bolsa, de yuppies, psicólogos, médicos, artistas y empresarios? El fenómeno más importante que se instaló en el mundo a mediados de los 70, que llegó a la Argentina a principios de la década pasada y que se conoce en la India desde los años 40, es el Sai Baba. Un hindú de casi 70 años, 1,42 m de estatura, que para muchos es la encarnación de Dios en la tierra. Casi no come, no duerme y dice no tener necesidades terrenales.
Es experto en materializar, o sea, en convertir en cenizas con el poder de su mente relojes, fotos y toda suerte de objetos. Tiene 50 millones de adeptos en todo el mundo y lo visitan casi 1 millón de personas por año a su santuario en la India, exactamente en Puttaparthi, donde se mezclan las imágenes de Jesucristo con toda la imaginería hindú. En la Argentina se calcula que son 5.000 sus seguidores distribuidos en casi 30 centros, liderados por el templo de Uriarte al 1900 en Palermo. El primer contacto con argentinos se produjo en 1946, cuando conoció en la India a Adelina del Carril, viuda de Ricardo Guiraldes, quien de inmediato pasó a engrosar la fila de seguidores del Sai Baba. Es un avatar. Avatar significa la manifestación en un cuerpo humano de la divinidad. O sea que es un ser humano, pero tiene un montón de características que no hacen al ser humano porque representa la divinidad. Es un sentimiento, no es ninguna religión. Él dice que está de acuerdo con absolutamente todas las religiones que existen en el mundo mientras se mantenga el sentido de la unidad. Lo importante es saber que hay un creador que hizo el universo y que es uno solo. Después las religiones no tienen ninguna importancia y está de acuerdo con todos. Y el único mensaje de su vida es el amor. Otro caso de Sai Baba vinculado con argentinos es el caso de un matrimonio en el que la mujer era estéril. Fíjense que ya en el Antiguo Testamento aparece el caso del patriarca Abraham, donde la mujer estéril está vinculado su problema a la fe religiosa y a problemas psicológicos. En este caso, el matrimonio argentino le pide a Sai Baba poder tener un hijo. Y Sai Baba coloca su mano sobre el vientre de la mujer y le dice que 9 meses después nacerá una niña llamada Satya. Evidentemente, la cosa ocurrió porque Satya hoy tiene 8 años. Afuera de estas historias quedan los incrédulos, los acusados de escépticos. En este grupo están los que se abrazan a la ciencia y solo creen en un mundo físico y real, y los que pusieron su vida espiritual en manos conocidas y seguras. La diferencia entre unos u otros es que la ciencia tiene límites y la fe no. ¿Y si no me tienen fe? La mayoría de la gente viene desesperada, buscando una solución milagrosa. Y nosotros no hacemos milagros. Lo único que le exijo que tengan fe en Dios, por favor, que vuelvan a las fuentes. Algunos a veces sí, recurren hasta trucos mágicos. Ahora hay uno muy publicitado, que lo hemos visto en varios programas últimamente, y voy a dar nombre y apellido porque yo a este señor lo he desafiado públicamente en un programa para que dé muestras de lo que él hace. Se llama Ricardo Schiariti. Ricardo, si me estás viendo, te estoy esperando. Él prometió que iba a venir, iba a dar prueba fehaciente de que él podía adivinar lo que uno piense, lo que uno escriba, lo que fuere. Todavía no apareció. Pensá en una persona que ya no esté con vida. Tenelo en tu cabeza y viví una anécdota que has vivido con esa persona cuando vivía. ¿Los tenés? Sí. Disfrútalo, ¿eh? ¿Los tenés? Sí. ¿Te hace feliz o te hace infeliz? No, me hace feliz. ¿Te hace feliz? Bien. A partir de este momento, pongo un papel en tu mano. Y quiero que me cuentes cuál era la anécdota que estabas viviendo mentalmente. En todo momento que se vea el papel, que no se cambia. Un viaje con mi padre, que falleció por el norte. ¿Cómo? Un viaje con mi padre por el norte del país, de Argentina. Sí, con tu padre, en auto. En auto, sí. ¿Cómo se llamaba tu padre? Omar. ¿Podés abrir el papel y leer lo que está dentro? Y léelo en voz alta. Siempre recuerdo los viajes en auto camino al norte. Te besa tu padre, Omar. ¿Podemos mostrarlo?
tenés una vibración muy transparente. En tu interior sos tal cual como en tu exterior. Ahora, ¿qué ocurre? Que en tu interior y tu exterior tenés el planeta Sol, ¿sí? El Sol es poderoso, tiene brillo propio, esa sos vos. Cuando vos sientas que te decaes por esta luna, ¿sí? Decite automáticamente, soy un sol, porque al sol, viste, nadie todavía lo ha podido pisar. Pero ocurre lo siguiente, te tengo que aconsejar esto, al sol nadie lo puede ver. O sea, fíjate en ciertas circunstancias que deben ocurrir, que debes tener una vibración de líder, y muchas personas a veces tienen bronca o envidia, ¿sí? Y no te podrán ver. Revisa eso, porque podés hacerlo, sos muy independiente, muy autónoma, pero por el otro lado de la luna sos una persona muy dependiente. Ahí tenés una contraposición en vos. En los avisos clasificados de los diarios, los más abundantes son los parapsicólogos. Ahora, ¿usted sabe qué es la parapsicología? La parapsicología busca la solución a aquellos casos, para aquellos casos donde las otras ciencias conocidas y las ciencias tradicionales no encuentran solución. Por ejemplo, una persona a priori viene a consultar y manifiesta síntomas de desorden psicológico o de desorden psiquiátrico. Va a terapia psicológica, 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, no hay resultados. Va a terapia psiquiátrica, hay medicación, un montón de cosas por medio, no hay resultado. Entonces la persona ya desesperada dice, bueno, ¿qué pasa acá? Me pasaron tal cosa, me siguen pasando tales otras y no encuentro solución en las ciencias más conocidas, más divulgadas. Entonces vamos a ver qué es esto. Entonces empieza a buscar. Y puede caer en manos de gente capaz, realmente profesional, como puede caer en manos de improvisados, chantas que aparecen muchos en las publicaciones. Nosotros no queremos entrar a discutir si la parapsicología es o no una ciencia. La gente que está en el tema la define como una ciencia fáctica, experimental, que trata de investigar determinados fenómenos a partir del análisis de la repetición de estos fenómenos que se cuantifican a través del cálculo matemático por la estadística cuantitativa. La parapsicología es el estudio de los fenómenos paranormales, es decir, fenómenos paranormales que escapan al conocimiento o al estudio de otras ciencias. Hay una parapsicología un tanto oscura y está, digamos, la otra parapsicología, donde hay todo un movimiento para justamente poder sacar esa idea nefasta, porque es abrir a veces o ver determinados avisos donde hay soluciones mágicas que pueda que sean, yo creo que todo pasa por la fe, ¿no? Pero no es parapsicología. Y ustedes lo ven a diario, libros, amuletos, sahumerios, jabones para el humor, talismanes, sumado a esas consultas por lo que ellos llaman trabajos especiales, antes se llamaban daños, componen lo que hoy se conoce como la industria de los brujos. En Capital Federal hay poco más de 200 comercios donde se pueden comprar productos rituales de distintos cultos. Quizás jamás como ahora, a un paso del siglo XXI, se ha multiplicado la oferta de estos profetas paganos y como nunca, el esoterismo se convirtió en la Argentina en un excelente negocio para los que lucran con el dolor de quienes creen que ya no hay salida. No obstante, velas, flores, dinero o cintas rojas siguen siendo tributo y mecanismo de defensa contra cualquier maleficio, aunque el paso del tiempo haya sofisticado las cosas. La búsqueda de estos objetos incluye desde dejar de fumar, adelgazar, cuestiones de amor, problemas de estado y comunicaciones con el más allá. Existen también las hierbas para limpiezas y para deshacer trabajos a precios accesibles. En este momento la tendencia es todo lo que sea atinente a control mental. Al menos eso es lo que a nosotros nos piden. También signos del tarot, egipcios, mayas, incas, pero más egipcios en este momento. Entonces tratamos en lo posible de cubrir ese mercado, ¿no?
El récord en nuestro país en materia de artículos que se muestran tan generosos como infalibles está en poder del denominado elefante de la suerte. Se calcula que llegó a vender más de 700.000 unidades a casi $3 por pieza, más gastos de envío. La industria del milagro no cuenta con estadísticas serias en un país que hasta el momento no ha ejercido tampoco un serio control sobre estas operaciones. Trenzas y piedras de la fortuna, péndulos, pirámides energéticas y cuernos de la abundancia son parte de una estafa espiritual que se publicita prometiendo al comprador absoluta reserva. Varían los precios de las bolas de cristal, esferas de roca y cuarzo, utilizadas para absorber las emanaciones psíquicas de los seres humanos, que van desde los 80 hasta los 150 pesos. También se instalaron entre nosotros supuestos importadores de sahumerios hindúes que benefician procesos curativos, favorecen la descarga de la energía cósmica, ayudan a vencer la timidez y desarrollan la fuerza de voluntad. Ahora vamos a las cotizaciones, o mejor, a las tarifas. Los parapsicólogos más reconocidos, los más promocionados, cobran entre 30 y 50 pesos la consulta. Claro que hay planes promocionales para los familiares, y si usted tiene tarjeta de crédito puede lograr 2 o 3 pagos. En cuanto a los astrólogos, las cartas natales están hasta 500 pesos la carta natal. Una carta natal completa, más o menos con unas 6 u 8 horas de grabación sobre las expectaciones de tu vida, vale 250 pesos. Yo la cobro eso, no sé lo que la cobra otro. La gente busca un apoyo, ya sea de un talismán, ya sea de un crucifijo, ya sea de una medalla, pero necesita creer en algo, para darse fuerza, para darse valor, y enfrentar las cosas cotidianas, ¿no?, que a todos nos toca vivir. Los arenólogos por consulta suelen cobrar el equivalente a 20 litros de nafta super. Estos aseguran usar arena egipcia extraída a menos de 1000 metros de alguna de las grandes pirámides. La mejor es la de Keops, la que importan a $70 el kilo. Claro, la lectura que deja la huella de la mano tras encontrarse con la arena es un arte con más de 5000 años de antigüedad y tiene sus costos. Los videntes de mejor currículum están a disposición por $100 promedio la entrevista. Tenemos un destino marcado de ninguna manera, lo marcamos día a día, hora a hora, minuto tras minuto. No estamos condenados a vivir una línea determinada de acontecimiento. Un señor amigo me preguntó antes de un programa televisivo si veía la muerte, lo decía. Con un poco de jactancia, de la cual le pido perdón a Dios, yo le contesté, si veo la muerte, la saco. En estos momentos, en la Argentina, los libros de mayor tiraje son aquellos que corresponden a predicciones astrológicas. Calculen ustedes que se hacen ediciones de hasta 350.000 ejemplares. La envidia de cualquier literato, ¿verdad? Yo estuve durante 7 o 8 años guardando esas predicciones que salían publicadas y publicándolas al año siguiente para demostrar que no se cumple la inmensa mayoría de las cosas que pronostican. De 20 que pronostican se cumple una, y después el medio que publicó la nota y el tipo que hizo la predicción se agarran de eso para decir que acierta. O sea, aciertan el 10%, el 5%. Bueno, nosotros somos los indicadores, los muy humildes indicadores de camino. Mi trabajo, por ejemplo, yo estudié medicina, el más fuerte en la astrología, podemos ver en el ser humano los puntos vulnerables y podemos así evitar que una tendencia de determinada enfermedad avance, porque si a tiempo lo vemos, la persona puede evitarlo, o podemos especificar que a qué médico enviemos al enfermo, ya que si está enfermo, ahorrándole un montón de tiempo de búsqueda. Yo trabajo para hospitales, clínicas, para amigos médicos. Ludovica Izquierro, astróloga oriental, la única que hace astrología china en la Argentina, Chile y Uruguay, vendió en el 93 150.000 copias y 20.000 en México y Venezuela. Dice que mamó en su casa todo lo oriental después que su padre viviera 5 años en China. Bueno, el horóscopo chino es la astrología más antigua que existe en la humanidad. Lo que pasa es que un poco recién la estamos conociendo en Occidente y en el Cono Sur, quizás porque a mí me tocó transmitirla. Un día un editor de una revista me dijo, Ludovica, ¿no te animás a hacer
un cuadernillo de horóscopo chino con tus conocimientos, con lo que sepas, con lo que sientas, con lo que te lata. Y como buena mona de fuego que soy, me lancé. Y eso fue ya en el año 83, ¿no es cierto? Después tuvo tanto éxito ese cuadernillo que me propusieron escribir el primer libro de horóscopo chino. Agarrar el ajo. A mediados de la década del 80, los Pai vieron peligrar el negocio cuando Alberto Olmedo impuso la imagen de un manosanta impostor. Primero se quejaron, después pidieron derecho a réplica y por último, algunos recuerdan que llegaron hasta el actor y su libretista a amenazas de muerte. Sí, obviamente la Argentina, y creo que es en todo el mundo, no somos, digamos, no es un patrimonio nacional la pseudociencia o el charlatanismo. Pero obviamente acá día a día es como que pululan todos este tipo de personajes y bueno, sus ofrecimientos a veces son muy alarmantes, al menos para nosotros que conocemos un poco más el tema, porque sabemos positivamente que siempre está de por medio el tema de la salud. La nueva ley de libertad de conciencia y religión protege a las iglesias tradicionales, en cambio excluye la adivinación, la astrología, los ritos satánicos, los llamados platillistas, que son los adoradores de los ovnis, entre otros por supuesto. Y en la capital federal, algunos concejales también han pedido investigación sobre las actividades de las ciencias ocultas. Aquí se estaría incurriendo en un delito que es el de defraudación. Además hemos analizado que en algunos casos se manifiesta poseer títulos de distinto tipo, profesores, licenciados, y nosotros sugerimos que se investigue si no se estaría incurriendo en la comisión también de delito de usurpación de títulos y también en aquello que se refiere al ejercicio ilegal de la medicina, que es el artículo 208 del Código Penal. ¿Saben ustedes cuál es el delito en que incurren con mayor frecuencia los que practican las ciencias ocultas? Es el que usted está pensando, el ejercicio ilegal de la medicina. El artículo 208 del Código Penal reprime con prisión de 15 días a un año a quien, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o aún teniéndolo pero excediéndolo en esos límites de su autorización, prescribiera, administrara o aplicara habitualmente agua, hipnotismo, electricidad o cualquier otro medio destinado al tratamiento de enfermedad de las personas. Vean qué historia antigua es esta. Ya en 1913, el Consejo Deliberante de la capital dicta la primera ordenanza en contra de los milagreros que prometían curar. Se los penaba con 5 días de arrestos a los que repartieran en la vía pública folletos con sus virtudes terapéuticas o por adivinaciones o por cualquier otra manifestación de las ciencias ocultas. Edición especial, Los Brujos. El brujo argentino que aconseja a Carolina de Mónaco y a Adolfo Suárez. La multiplicación y sofisticación de la oferta de las ciencias ocultas no terminaron con la vieja imaginería que se venera en el interior del país. Sacrificios humanos en la búsqueda del milagro. La Iglesia Católica busca a agentes de Satán en el negocio del rock. Edición especial, Los Brujos, los dueños de la otra fe. A partir de este momento vas a sentir una sensibilidad en todo tu cuerpo. Yo te ayudo a que te ayudo, a que te ayudes. Vas a sentir un soplido mío. Vas a sentir una fuerza superior. Vas a sentir como una liberación. Y ahí lo tenemos, descansando y liberándose. Creo que las palabras están de más. Siempre dije que cada paso exige abandonar el anterior para seguir andando. Y yo no les pido, les ruego, sigan adelante. También tuvimos brujos que, habiendo nacido muy humildemente, llegaron a ser brujos de exportación. Es el caso de Antonio. Antonio es uno de los más importantes videntes de la Argentina. Solía atender en su consultorio del Hotel Alvear a muchos integrantes de la colonia artística y políticos. Y sin dudas, el mejor antecedente que guarda en su memoria es el relacionado con Carolina de Mónaco.
Vean qué historia. Cuando Antonio se encontró con la princesa, la miró fijamente y le anunció que su primer matrimonio se terminaba. Como por supuesto este pronóstico se convirtió en una cuestión de Estado, inmediatamente Antonio fue arrojado del Principado de Montecarlo y nuestro brujo de exportación fue reexportado a su país de origen. Pero poco tiempo después el matrimonio se deshacía. La princesa agarró el teléfono, lo llamó a Antonio y le pidió perdón. Desde ese momento, Antonio pasó a ser uno de los principales consejeros del Principado. Sobrevivieron a la ola de nuevos brujos los dueños del espíritu místico del interior del país, gracias a los promeseros que todavía rinden culto a estos dueños de leyendas e historias que diferenciaron a estos personajes del resto de los mortales. En la Argentina, en este siglo, se han asistido a fenómenos realmente extraños. El caso de Jaime Press, la secta Flor de Lis, Tibor Gordon, pero posiblemente los dos canonizados populares que han logrado superar el tiempo y tienen mayor vigencia son Pancho Sierra y la Madre María. Desde que murió en 1928, en su tumba todos los días se renuevan las flores. Por ejemplo, para un boliviano que es analfabeto, usted levanta un gajito de ruda así y él se sanó de todas las enfermedades, porque está muy posesionado en la situación. Pero para una persona que ya tiene estudios secundarios y es, por ejemplo, ya nieto de santiagueños y digamos, tiene una educación racional, le es más dificultoso tener que aceptar el ritual ciegamente, ¿no? Pero a gran diferencia de otros que también recurren a altares herejes, quienes adhieren a estos fenómenos populares son, en casi todos los casos, indefectiblemente católicos practicantes. Crearon una rara fusión de santos populares y altares bendecidos por el Vaticano, sin que ninguno le quite el lugar al otro. Yo con el tiempo me fui dando cuenta que yo podía vivir de esto nada más, pero digamos, el creer posiblemente sea una necesidad social. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, ser séptimo hijo, ser varón, ser el menor de la familia, en quichua se dice Xuxca, que quiere decir Benjamín, ¿no? Entonces todos buscan al niño varón por un alto contenido mágico. Yo cuando tuve conciencia tenía 4 años y rezaba el Padre Nuestro, rezaba Ave María y paraba las tormentas con mis testículos. Eso es una creencia de mi vieja, ¿no? O sea que cuando ya tomé conciencia ya estaba en medio de la magia y bueno, no pude escapar. Todavía los mendocinos veneran al gaucho Cubillos, los correntinos al gaucho Lega, y en Tucumán se recuerda al finado Arrieta, que como murió abrazado a una botella, el mito o la leyenda dice que si uno toma el tinto que deja en su tumba, cura su salud. ¿Qué no hablar de la más famosa, la difunta Correa, que protege a las madres de pechos débiles, a las parejas mal avenidas y hace que encuentren en el camino los arrieros que se han extraviado? Es que inmediatamente el paciente cuando se levanta de una entrevista conmigo ya está bien. Las mentes primitivas creen que a los dioses se los aplaca con sangre. Por eso sacrifican corderitos, otros sacrifican gallinas, pero también se sacrifican niños, como si fuera una continuación de la historia de los santos inocentes. El caso que seguramente más golpeó a los argentinos fue el de la brasileña Valentina de Andrade y el supuesto sacrificio de niños. El inicio laboral de Valentina de Andrade es como copera de cabaret, hasta que el tiempo la desplaza y entonces a comienzos de las décadas del 80 llega junto a su concubino a Buenos Aires, conforma un pequeño grupo de supuestos estudios sobre los ovnis. Como la clientela se agranda, entonces forma una secta y allí es cuando comienzan las denuncias policiales, la desaparición de chicos y el matrimonio huye al Brasil hasta que se pierde en un cono de sombras. La secta de Valentina de Andrade se inscribe dentro de esas 2000 sectas manejadas por un gurú
que esperan la consulta esotérica para reclutar a los fieles para su iglesia. Y en la Argentina hay casi reconocido por el Ministerio de Culto, debe haber unos 4.500 más o menos. Y después ahí están los que no están reconocidos, que también actúan como templo, pero no están reconocidos, bueno, porque debe haber algún problema o son extranjeros que están acá y no tienen la documentación bien hecha, ¿me entendés? Entonces, al no tener la documentación bien hecha, el Ministerio de Culto no otorga nada hasta que no tenga una comisión directiva bien formada, ¿no? Sin antecedentes. Ya no tenemos Inquisición, pero siempre va a haber brujos y cazadores de brujos. Y en este caso, la mira de los cazadores se posó en el negocio del rock. No pocos representantes de la Iglesia Católica señalan a algunos grupos del heavy metal como vehículos de la propaganda indirecta que distintos cultos satánicos desparraman por el mundo. Quienes restan importancia al fenómeno agregan que algunos grupos, solo intentando buscar llamar la atención de un público que busca diferencias sustanciales con el sistema, portan calaveras, cruces invertidas, estrellas de 5 puntas y mucho de lo inherente a las llamadas misas negras. Es decir, se está entrando en una cosa tan fea, ¿no? Que la gente desesperada recurre a ellos, porque tal vez también nosotros tenemos un poco de culpa, los católicos, los cristianos, porque no hemos dado respuesta a sus desesperaciones. Nosotros a veces al desesperado, este hombre viene pesado, ¿no? Entonces preferimos a veces no atenderlo. Mea culpa, en eso tenemos la culpa. Tenemos que atender más a la gente, escucharla más. Los casos de mayor resonancia entre nosotros fueron los de Yuya y los de Charly García. Los dos fueron acusados de esconder mensajes satánicos dentro de sus canciones. Algo parecido ocurrió en Chile con el grupo Iron Maiden. Edición especial, Lo que falta. El caso López Rega y el poder de los brujos para llegar al poder. Políticos de todo el mundo consultando a astrólogos para saber su futuro y el de sus gobiernos. ¿Quién es la bruja de Menem? Nuestro presidente y el control mental. Aguas Milagrosas de México. ¿Verdad o farsa? Edición especial. Los brujos. Los dueños de la otra fe. Los planetas pesados, como en este momento vemos que tenemos en el signo de Capricornio a Urano y a Neptuno. Están trayendo cataclismos, o sea, terremotos, incendios, lo estamos viendo permanentemente, una disconformidad en cuanto a lo general, ¿no? Y bueno, quiero decir un poquito más, en el país nuestro tiene la luna en Capricornio, por eso se da más lo que yo estoy diciendo actualmente. Bueno, van a pasar, justamente por eso se dice la era de Acuario. A partir del 2000 van a empezar a vibrar en un signo que se habla de una gran cambio que puede llegar a tener la humanidad, que evidentemente no los vamos a ver, y donde va a cambiar la temática, la temática de lo que puede ser el pensamiento inconsciente en general. La historia argentina contó con un ministro a quien se lo conocía como el brujo. Y creo que basta leer algunos de sus libros para confirmar que esto no era simplemente un mote. Ex empleado textil, ex cantante de boleros de una radio hispana de Nueva York, ex linotipista, ex cabo de la Federal y pretendido autor de un tratado de astrología esotérica que jamás publicó. López Rega reveló en el 71 que el nacimiento de Perón en 1895 correspondía a su quinta vida. En anteriores, había sido una reina egipcia que gobernó el Alto Nilo 3500 años antes de Cristo, un pez, el dogo que mordió a Marco Polo y que murió envenenado, y el jesuita que fue maestro de Descartes en el colegio Le Fèche. También decía que, siendo cabo, había recibido poderes del Altísimo para custodiar la residencia presidencial. Y contaba con mayor precisión que, estando Evita postrada por el cáncer y no pudiéndolo acompañar al general para la asunción en su segundo gobierno, él entró en el cuarto, conversó con ella, posó su mano sobre su frente y finalmente Evita lo pudo acompañar
al general Perón. En 1964, cuando Isabel Perón llegó a la Argentina para entrevistarse con Bandor, López Rega logró una entrevista con la esposa del general después de convencer de la importancia de esta reunión a Bernardo Alderete, por entonces delegado oficial de Perón. En aquel primer encuentro, López Rega le entregó a Isabel una carta astrológica donde quedaba claro cuál sería el futuro de su esposo. En la historia de la humanidad, desde que se conoce el poder organizado, los brujos siempre ocuparon un lugar cercano a ese poder. Cuentan que el astrólogo de Nancy Reagan influía notablemente en las decisiones del expresidente de los Estados Unidos y que ante las elecciones norteamericanas del 88, Bush sabía que vencería a Dukakis y Dukakis conocía por anticipado el resultado después que ambos consultaron por fax a Lili Zulios en Buenos Aires. En 1961, Hilda Evelia le habría pronosticado a Carlos Menem que sería presidente de la nación 30 años después. Hoy la conocemos como la bruja del presidente y desde su departamento de San Telmo, según ella, ya no trata de descubrir la suerte futura del jefe de Estado porque habría perdido contacto con el presidente y su entorno. No obstante, trabaja tratando de descifrar cómo será el 94 para los argentinos. Es un año complicado, es un año difícil. Ya no necesitamos ser brujo para saberlo. Viene arrastrándose desde el año 93. Es un año muy convulsionado por intereses personales de toda la gente, de dirigentes que están y de dirigentes que no están en el poder. Entonces todo eso afecta a una sociedad. Por destino la Argentina tenía o tiene que pasar este tipo de, llamémosle, convulsión social. Tampoco nos podemos escapar de la convulsión mundial. Entonces no esperemos un año fácil, esperemos un año de complicaciones, en los cuales tal vez el buen sentido, ese ascendente que de alguna manera tiene Argentina en Libra, tiene que llevarla a que todos sus habitantes tengan un equilibrio para no caer en desbordes. El ejercicio del poder de la mente, el control mental, también está ligado a Menem. Nuestro presidente, en su primera visita oficial a Moscú, dejó más helados de lo que estaban a muchísimos periodistas que ya no sabían cómo combatir el frío del invierno moscovita. Menem bajó de su avión vestido con un atuendo casi primaveral. Le preguntaron insistentemente si tenía frío y el presidente repitió, no, yo esto lo manejo a través del control mental. Nuestra colonia artística y nuestros futbolistas son los padres de una vieja tradición, la cábala para ahuyentar los malos espíritus. Es que ellos saben mejor que nadie que el éxito depende en buena parte del azar. Sí, me han tirado las cartas, es algo que mucho no me atrae porque le tengo cierto respeto a eso, porque la única vez que me las tiraron, que fue a mis 15 años, se cumplió todo, entre las cuales estaba la muerte de mi padre. Sí, somos muy supersticiosos en el ambiente, qué sé yo, sobre todo en los teatros, y hacemos determinadas cosas, no silbes acá, no tejas allá. Cuando Alicia Muñiz era la novia de Monzón, ¿no? Había un tal Ángel del Amor, que era el que le predecía el futuro a esta chica. Y yo leí un reportaje pocos días antes de la muerte de ella, dijo, cuando vayas a Mar del Plata, vas a tener días muy felices, va a ser un año fantástico para vos, te va a ir todo bien. Cuando fue a Mar del Plata murió. Por ejemplo, en el teatro somos muy supersticiosos, de que no se puede nombrar la bicha, de que no se puede usar ropa amarilla, de que no se puede usar ropa lunares. Imaginás que las compañías españolas se hubieran fundido todas por las batas que son a lunares, pero bueno, normalmente es muy difícil que veas ropa lunares en los teatros, no se puede tejer en el camarín, que no se puede silbar en los camarines porque se va alguien de la compañía, hay que dar 3 vueltas, pedir permiso, volver a entrar. Bueno, yo te digo que todo eso lo hacemos por las dudas. La gente es supersticiosa. En el ambiente donde trabajamos nosotros, todos lo sabemos, es muy raro. Uno de cada 100 colegas, me incluyo en esto, uno de cada 100 se anima a nombrar a determinados tipos en este ambiente, el ambiente periodístico. El uno de cada 100 soy yo, por ejemplo. Yo no tengo problema en nombrar a los Mufa, por ejemplo. Pero sé que los nombro y 20 compañeros míos hacen gestos obscenos inmediatamente. Los brujos, las cábalas, las predicciones, el fútbol. Es que el hombre pretende dominar
aquello que ya sabe que no puede controlar. Ese es el mapa de la Argentina. Y este es un diario que se publicó en el diario Extra en marzo de 1992, en el cual hay un montón de predicciones mías. Aquí estoy con Virginia Hangre en un programa que hacemos en América TV, en el cual salieron un montón de predicciones donde dije que Argentina iba a jugar en el Mundial, cuando hasta hace muy poco tiempo todo el mundo me decía que no entraba. Y bueno, yo volví a ratificarlo este tema en el programa Sin Vueltas y en el programa El Periscopio, donde también dije que Argentina iba a empatar en Australia y que iba a ganar en Argentina. Y costó tanto que nunca más hago un tipo de predicción así, porque tenía los gobelins, como dice Tinelli, en la garganta, porque esa pelotita no terminaba de entrar nunca en el arco. No fue un golazo, fue una cosa que tuvo que entrar, fue destino realmente. Y del próximo Mundial de Fútbol, ¿qué dirá la bola de cristal? Argentina, si no gana, le pegan el poste, o sea que va a figurar por lo menos entre los cuatro finalistas. O sea que va a ser un papel muy importante. Y te vuelvo a repetir por no sé cuántas veces que Maradona juega. No te puedo decir que va a jugar todo, pero Maradona es la estrella mundial del fútbol del año 94. Otro de los grandes enigmas, el agua, pero el agua milagrosa. Las aguas milagrosas de Tlacote en México y las del volcán Domuyo en Neuquén son las últimas conocidas de un vastísimo catálogo de vertientes del mundo que prometen sanar. Cuando fue el tema de las aguas de Tlacote, un señor se la pasó haciendo publicidad de que las aguas de Tlacote curaban esto, curaban lo otro, pero todavía no conocemos un testimonio de que alguien se haya curado. Mientras el hombre no encuentre razones para sus grandes enigmas, la vida, la muerte, el amor, las fuerzas incontrolables, la incertidumbre del futuro, lógicamente va a buscar la respuesta mágica. Y cuando no tenga cumplido también sus anhelos de salud, dinero y amor, o se sienta dominado por el peor de los fantasmas, que en realidad son nuestros miedos, hasta que no consiga dominar todo esto, los brujos no van a padecer la desocupación. En cada sesión una persona deposita su vida en mis manos. Esto es una farsa, una mentira, son todos charlatanes. No juego con la fe de la gente ni juego con los sentimientos. Los hombres, por buscar elementos que lo unan a Dios, terminaron adorando los elementos. Buscando caminos para llegar a Dios, se quedaron adorando el camino. Su próximo programa, COPS. Prácticamente para todo servicio. Cuando de pactar con el más allá, llamar a fuerzas ocultas y saber cómo será el mañana se trate. Ellos, hechiceros, brujos, espiritistas, médiums, magos, pseudo-religiosos, curanderos, hipnotizadores, manosantas, miembros de hermandades y dueños de la bola de cristal, están a la espera de los que pretenden torcer su destino casi desde la aparición del hombre en la tierra. Horoscoperos, gurúes, maestros divinos y lectores de borra de café dicen ser el puente entre la verdad aún no revelada y los fieles.
Dicen tener en sus manos las respuestas de miles de indescifrables preguntas que se hace la humanidad y garantizan sensaciones de bienestar, paz y seguridad por algunos pesos. Utilizan mancias o sistemas o técnicas de las más variadas y son capaces de encontrar el futuro en las hojas del té y en los caracoles del mar. Otros depositan su fe en manos de las creencias de pueblos del desierto y bucearán en la arena los designios ya marcados para el futuro. Antes, perseguidos hasta la hoguera, y hoy, a través de los clasificados, invitan a dialogar tanto con Dios como con el diablo si es necesario. Pueden conocer las características de un hombre según la forma de su mano, saturniana, solar, mercuriana, lunar, uraniana, marciana y jupiteriana. Hay gente que no se contenta con ese milagro que tenemos los seres humanos, que es nuestra capacidad de pensar, y quiere en cambio abolir la posibilidad de pensar para que un milagro artificial, digamos así, responda lo que no sabe. Unos diplomaron su promesa a través de instituciones de dudosa entidad y en la década del 60 en Europa apareció un libro premonitorio, se llamaba El retorno de los brujos. Y parece que de alguna manera han retornado, ¿verdad? Son esos hombres que se sienten dueños de una nueva fe, que reemplazan por la energía del hombre los antibióticos, que al psicoterapeuta lo han mandado a guardar y ellos se sienten capaces de superar todas las angustias y todas las neurosis del hombre moderno. Y allí están. Hay grandes seguidores. Ellos mezclan la religión con las curaciones, con lo esotérico, como si fueran una especie de hechiceros de la tribu ayornados. Alguien ha dicho que estamos viviendo una etapa de transición, la etapa que va entre los dioses que han muerto y los dioses que todavía no han nacido. Para conocer la vida futura y el futuro después de la vida, para modificar el presente o para convocar al pasado, para buscar salud, amor, poder, para unir, separar, para que algunos crean y muchos dudan. En este medio no solo es propiedad de los brujos. Los archivos policiales hablan de médicos que en el norte, a fines de los 50, iban a ser detenidos por ejercicio ilegal de la medicina cuando mostraron su título de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, se trata de falsos curanderos que, a sabienda de las propiedades químicas de cierto tipo de hierbas, habían encontrado una fuente de recursos más importante que la que les aseguraba la guardia del hospital. Y en este mundo oscuro, las consultas que encabezan las tablas de requerimientos, ¿cuáles pueden ser? Por supuesto, las de salud y las de aquellos que pretenden que se puede timonear los sentimientos. En los dos casos, la mayoría llegan a ver a los brujos en estado terminal. Y vienen por distintos problemas de parejas, armonía familiar, de trabajo, problemas de salud. Y después vienen problemas de estudios, vienen problemas empresariales, que los negocios no caminan bien. Entonces vienen a pedir una apertura de camino, una apertura laboral, una unión de pareja. Están los fatalistas que dicen que nuestro destino está marcado. Y están quienes dicen que nuestro destino nos lo vamos haciendo cada día. Pero en medio de ellos aparecen los numerólogos, quienes afirman que los padres tienen que tener mucho cuidado con el nombre que le van a poner a los hijos, porque esto puede determinar su futuro. Cada letra tiene una particularidad determinada porque cada letra tiene una vibración en un número y ese número tiene una vibración en el cosmos. Por eso que dos personas que hayan nacido en un mismo día tienen características distintas. Vamos al ejemplo muy conocido acá en Argentina,
Mirta y Silvia Legrand, quizá... Otros hablan de poseer dones que jamás se entregará enseñanza alguna. Hasta diploma, tienen matrícula, dicen matriculado por la Asociación de Parapsicólogos, seguro son asociaciones o instituciones creadas por ellos mismos. La mayoría de ellos mete por delante el número de una matrícula que lo habilita para el ejercicio de la parapsicología, por ejemplo. Pero obviamente no son títulos oficiales, pero sí que hay escuelas. Hombres del común, gobernantes, artistas, cantantes, amas de casa, empresarios, a veces parecen ligados por un sentimiento de incertidumbre común, el futuro. Algunos creen que pueden encontrar respuestas en las cartas, y no pocos de ellos pagan precios impensados por develar el enigma. Yo soy un intermediario, o sea, a través de los servicios que yo pueda brindar, es Dios el que va a cumplir milagros, o el origami, ¿entendés? Santo ese. Distintas ofertas de sanación, gualichos, terapias alternativas, tarot egipcio, oriental, marsellés y afgano, están al alcance de la mano de gente proveniente de todas las clases sociales. Hoy, los sociólogos tratan de destruir el mito de la ignorancia como exclusivo aliado de cualquiera de estos ritos y creencias. La mística se construye a través de la desesperación, el miedo, el fanatismo, el delirio místico, sin que medien en esto cuestiones clasistas. Existe esa necesidad y esa creencia en las clases medias, altas y bajas, y muy fuerte, muy fuerte. La clase alta, para mí, según, bueno, es una opinión personal, lo hace como una cosa como con temor, como una cosa mágica que le van a decir. La clase baja es una cosa natural, tírame las cartas a ver qué me pase, como una cosa natural. Y la clase media lo hace por necesidad, pero todos quieren saber qué les va a pasar. Pero hay algo que ustedes lo saben, y es que los sectores marginales son los que se han visto más cautivadas por estas suertes, digamos, de nuevas religiones. Y por más que se le haya tratado de dar a esto interpretaciones sociológicas e intelectualizadas, hay algo que no se puede perder de vista. Estas técnicas terapéuticas curan o lo intentan desde la visión del mundo de su clase y logran intimar como nadie con el paciente, a quien de inmediato transforman en hermano. Hablan en su idioma, saben establecer diagnósticos a los que la ciencia no accede y aunque no brinden soluciones, muchas veces son venerados solo por haber recetado remedios que no han sido peores que la enfermedad o simplemente por haber puesto la mano en el hombro de un desdichado y ensayar algún consuelo. Otros ingredientes de estas técnicas consisten en entrevistarse con el brujo en un salón reducido, oscuro e intimista para sacar al entrevistado por los minutos que sea necesario del mundo del que proviene y ponerlo en una situación desconocida, inusual, mágica y sobreprotectora. En muchas ocasiones se trabaja metiendo al enfermo en una intensa depresión para después convencerlo de que el mano santa de turno es el único que podrá devolverle la felicidad. La mayoría de estas terapias se basan en el miedo y allí también aparecerá el protector que personalmente solucionará el caso o que recetará cómo hacerlo. En muchísimos casos, las técnicas utilizadas por los nuevos salvadores no son más que ancestrales ceremonias actualizadas y usarlo con